Muy buena noche, licenciada. A mí me corresponde dar a conocer lo que es el tema test de la personalidad. Quiero iniciar por explicar qué es un test o a qué se nos viene a la mente cuando mencionamos la palabra test. Algunos lo relacionan con un examen, con una prueba o algún proceso que tiene cierta valoración. Pero se puede decir que un test es un instrumento, es una herramienta que permite, en este caso que está enfocado a psicología, permite medir, permite evaluar, permite conocer aquellos rasgos o aquellas características cognitivas del ser humano. Y también parte de este proceso es la personalidad, que es un concepto que se relaciona del tema, ¿verdad? Sabemos que personalidad es un conjunto de rasgos, es un conjunto de cualidades que vienen a configurar la manera de ser de una persona. Por lo tanto, diferencian a una persona de otra. Explicados estos dos conceptos, podemos entender entonces que el tema test de la personalidad es un instrumento, es una herramienta que se utiliza para medir, para evaluar, para conocer aquellos rasgos, aquellas cualidades distintivas de una persona. Y por lo tanto, se puede establecer qué tipo de personalidad posee la persona para poder llevar a cabo y establecer cada una de sus cualidades. Cuando hablamos de cualidades podemos entender entonces que son aquellos puntos distintivos, peculiares, por ejemplo, cuando una persona es alegre, cuando una persona es empática, cuando una persona desarrolla o desempeña mucha ira, cuando es muy honesta, cuando la persona es sincera. Todas estas son cualidades que van a distinguir a una persona de otra. Entonces, hablando del tema del test de personalidad, su aplicación puede darse de manera individual o también de manera colectiva. Va a depender en gran medida de la situación que se esté dando, ¿verdad? O de en este caso, pues puede que se lleve a cabo en un centro educativo o también en cualquier lugar. El test tiene una duración de 5 a 8 minutos, ya que se puede mencionar que son 100 cuestionamientos los que posee este test, por lo tanto tiende a variar el tiempo, no todas las personas van a terminar al mismo tiempo, entonces se tiene un estimado de 5 minutos a 8 minutos, porque muchas veces se da que se le presenta este test a adolescentes que se les dificulta analizar, se les dificulta analizar la situación, la pregunta, entonces ellos no terminan a tiempo, entonces por eso se estima de 5 a 8 minutos. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad o por qué se lleva a cabo este test de la personalidad? Y sin más preámbulos, se puede decir que este test se utiliza para poder evidenciar, para poder establecer el tipo de personalidad que la persona posea, y asimismo se le pueda brindar información pertinente para que la persona pueda desarrollar sus capacidades, pueda mejorar aspectos y pueda seguir adelante con su personalidad, porque sucede que hay personalidades que necesitan mejorar muchos aspectos, como lo vamos a ver ahora mismo. Y el primer tipo de personalidad es el colérico, como lo podemos ver en la imagen. Son estas personas que se reconocen por la ira que fácilmente los invade.
Dice que estas personas tienen un cierto afán tan intenso que ellos siempre quieren tener la razón. Y sucede que es un temperamento muy ardiente, es un temperamento ágil, práctico y tiende a ser un poco agresivo. Estas personas pues siempre están decididas, toman decisiones muy rápido, no necesitan analizar tanto, ellos pueden tener opciones, pueden planificar, pueden llevar a cabo las situaciones de una manera muy eficiente. Pero tienen este rasgo distintivo, ¿verdad? Que es la ira. Tienden a tener mucho... Estas personas tienden a ser muy decididas, tienden a tomar sus decisiones, pero también tienen que aprender a relajarse, tienen que aprender a llevar las actividades día a día de una manera que sea eficiente, pero a la vez le permita estar tranquilo consigo mismo, puesto que ellos siempre viven a velocidad, siempre quieren realizar todo rápido, que se haga todo en un instante, y si no se realiza de esta manera tienden a enojarse. Entonces tienen que mejorar este proceso. También son muy dominantes, son muy autoritarios. Este es el tipo de personalidad colérico. Ahora, el tipo de personalidad flemático. Dice que esta persona se especifica por ser indiferente. Se siente extraño con la vida, se siente que no pertenece a este mundo. También dice que no le interesa mayor cosa, siempre vive sin preocupaciones, nada despierta el interés en esta persona. Es tranquilo, es muy tranquilo, es empático. Si le surge un problema no se alarma, tiende a estar sereno, casi nunca se enoja, siempre actúa de una forma muy relajada, pero también debe mejorar su efectividad al momento de que se le presenta un cambio, puesto que esta persona no ve las consecuencias de sus actos, simplemente actúa. También nos dice que una característica muy importante de este tipo de personalidad es que es una persona muy buena, de buen corazón, es muy compasivo, no se aprovecha de los demás, sino que tiende a ser muy flexible, a ayudar. Es una persona que se caracteriza por ser de buen corazón. También está el tipo de personalidad melancólico. Nos dice que estas personas se sienten deprimidos, se sienten tristes, tienden a preocuparse demasiado. Estas personas, cada situación, cada proceso tienden a llevarlo con mucha preocupación. Se fijan de todo, son muy analíticos, ellos analizan todo, cada aspecto, por más mínimo que sea, ellos se preocupan, son muy perfeccionistas y también son muy sensibles. Al momento de que se expresan de ellos, tienden a ser muy sensibles. Una característica muy específica de ese trastorno es que ellos brindan su amistad sin ningún problema. Ellos son muy fieles, les gusta la lealtad, les gusta que todas las personas se comporten como ellos, tienen un gran deseo por ser aceptado, porque las personas los vean de buena manera, de que en el grupo siempre los elijan, tienen ese gran deseo de que las personas los tomen en cuenta, ya que ellos dan todo de ellos para que las personas estén seguras, estén confiadas, pero también necesitan ese afecto de aceptación. Tienden al momento de que se les presenta una actividad, elegir una vocación, lo piensan mucho, lo piensan demasiado y eligen una vocación difícil porque tienden a exigirse mucho. Estas personas exigen bastante
y siempre quieren que las situaciones o que los procesos les salgan de la manera más perfecta posible. Este es el tipo de personalidad flemático, melancólico. Este es el tipo de personalidad melancólico. Este es el tipo de personalidad melancólico. Ahora, el tipo de personalidad sanguíneo nos dice que es una persona que siempre demuestra placer por la vida, siempre está muy contenta con lo que la vida le ofrece, tiende a ser muy positiva, siempre ve, si se le presenta una situación difícil, tiende a que todo tiene una razón, todo es de beneficio para la vida de la persona. Le gusta que las personas, relacionarse con las personas, que las personas sientan afecto por ella, no le gusta estar sola, prefiere estar con un grupo de personas. Ella es el alma de la fiesta, ella siempre se divierte, siempre busca actividades que haya un grupo de personas para que ella pueda relacionarse mejor. Le encanta que las personas la admiren, que las personas se relacionen con ellas. Esta persona contagia su espíritu de alegría, es muy vivaz, es muy divertida y todos quieren ser su amigo. Este es un tipo de personalidad sanguíneo. Entonces, especificado los tipos de personalidad, podemos dar a conocer entonces cuál es la veracidad, cuál es la confiabilidad de estos test. Se puede decir que al momento de que uno responde un test, debe analizar, debe ser sincero, debe de tomar en cuenta si yo lo hago o si no lo hago. Se debe de especificar a los estudiantes, a las personas a las que se les aplica esta evaluación, que no tiene ninguna ponderación, que nadie gana, nadie pierde, puesto que las personas solo al oír la palabra test tienden a sentirse incómodas porque consideran que alguna otra persona va a tener una ponderación más alta y que va a ser mejor. Entonces se debe especificar que no tienen ninguna ponderación, nadie gana, nadie pierde, porque si la persona no responde de manera sincera, de manera honesta, los resultados van a variar, van a ser otros. Entonces es importante que la sinceridad se dé al momento de responder la evaluación. De esto va a depender que se establezca el tipo de personalidad y se puedan dar las recomendaciones específicas, la información específica al momento de evaluar. Como también cómo se lleva a cabo la evaluación de este test, cómo se puede evaluar. El test tiene en este caso 100 cuestionamientos, como les explicaba anteriormente. Como les explicaba anteriormente, la evaluación tiene 100 cuestionamientos. Por lo tanto, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se va a tomar en cuenta este proceso? Puesto que va a depender de la manera en que la persona vaya a responder, de manera positiva o de manera negativa. En este caso, el test, se los voy a mostrar, el test tiene respuestas. En este caso, aquí está el número de pregunta, aquí en esta columna se puede observar que tienen unas letras. Estas letras responden a F de flemático, a M de melancólico, a S de sanguíneo y a C de colérico. Entonces va a depender el número de letra que tenga en el cuadrito. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación de los test de personalidad? Sabiendo que son 100 cuestionamientos los que posee esta prueba. Por lo tanto, se debe llevar a cabo de una manera muy específica. En este caso, el test posee 4 columnas que son, aquí en la primera aparece el número de la pregunta, en la segunda se pueden observar unas letras. Estas letras
son F de flemático, S de sanguíneo, C de colérico y M de melancólico. Entonces, va a depender qué respuesta haya dado la persona, si sí o no. En este caso, se va a tomar en cuenta si la persona respondió sí. Se van a tomar únicamente las respuestas positivas. Lo que se debe de hacer es que en este caso el test posee acá unos cuadritos. En estos cuadritos aparece la letra, la F, la C, la M y la S. Se deben de contar todas las respuestas positivas y colocarlas en esos cuadritos, porque al final se hace una sumatoria de todas. Se hace la sumatoria, por ejemplo, si se obtuvo. Ahora bien, ¿cómo se debe de evaluar la prueba de personalidad o el test de personalidad? ¿Cómo se evalúa? En este caso, pues, se utiliza nuestro test ya impreso y con las respuestas obtenidas, ¿verdad? Podemos observar que hay 4 columnas. En este caso está la columna de los números y ahí en esta segunda columna se pueden observar unas letras. Las letras son F de flemático, M de melancólico, S de sanguíneo y C de colérico. Se van a tomar en cuenta únicamente las respuestas que se hayan marcado en la opción sí. Y aquí abajito de nuestro test aparecen nuevamente las letras. Y en estas letras se coloca cuántas respuestas positivas se tuvieron en cada letra. Por ejemplo, si se obtuvieron 9 respuestas positivas en la F, 18 en la C, 16 en la M, y ahí se va a poder determinar el tipo de personalidad que la persona posea. Se debe de ser muy analítico al momento de ir evaluando, puesto que las personas pueden elegir las dos opciones y si se eligen las dos opciones la respuesta es nula, no se toma en cuenta esa respuesta, porque al momento de hacer la sumatoria de cada letra o cuántas respuestas positivas se obtuvieron por cada letra, solo se toman en cuenta los sí, los no se toman en cuenta. Esa es la manera en la que se debe de evaluar los test de personalidad. Ahora bien, en conclusión, podría decir que los test de personalidad son de suma importancia, puesto que el ser humano a menudo lleva a cabo situaciones, lleva a cabo procesos que tienden a obstaculizar su proceso, tienden a obstaculizar su desempeño. Por lo tanto, al momento de que se obtienen estas respuestas, se puede realizar lo que es un diagnóstico, donde se especifica puntos clave que se realizaron en el test. Se pueden realizar recomendaciones que son muy pertinentes a lo que se obtuvo, al tipo de personalidad que haya tenido la persona. Por lo tanto, es de suma importancia que se pueda aprender cada día más de este test. Es muy importante y a la vez nos permite conocer más de las personas, ayudarlas y sobre todo que las personas se conozcan a sí mismas. Muchas gracias y feliz noche.